Señor, te damos muchísimas gracias por este día, por este tiempo en donde vamos a estudiar tanto los salmos, Señor, como el estudio de la santidad. Gracias por esta reunión, porque nos permites estar en este hotel, Señor. Gracias, Dios, por cada una de las personas que están aquí y por las que vienen en camino. Te queremos pedir que las que vengan en camino, tú las traigas con bien, las traigas rápido, Señor. Que también, Señor, las que se puedan conectar, no falle la tecnología y que todos los que estemos aquí estemos concentrados en el estudio. Que tú te muevas con toda libertad, Señor, para tocar nuestros corazones, para hablarnos de acuerdo a nuestra necesidad. Señor, estamos muy necesitados de tu palabra y Dios, pues te quiero pedir que en cada uno de nosotros nos hagas cada día más patente esa necesidad para que no nos despeguemos de ti. Te queremos pedir todo esto y te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Siempre hay una bendición en toda prueba. De hecho, hemos comentado muchas veces que en este estudio que la prueba es una especie de bendición disfrazada. Y no nos gusta, a ninguno de nosotros nos gustan las pruebas, no nos gusta tener que confiar, tener que esperar, no nos gusta esos momentos de angustia, no nos gusta que nos ridiculicen por nuestra fe. Sin embargo, sabemos que Dios permite muchas veces todo esto porque es algo necesario y porque además, como decía una persona que conduce un programa de radio y dice, cristiano, dice, todo lo que te ayuda para depender del Señor es bueno, definitivamente. Si esta situación que tú estás pasando para depender y voltear del Señor y voltearlo a ver, o sea, estaba usando eso, pues es lo mejor, es bueno. Entonces, el día de hoy vamos a comenzar la segunda sección de este salmo, que es, digamos, una parte medular en todo esto. ¿Por qué digo esto de las pruebas? Porque estábamos viendo precisamente en el anterior versículo, ¿por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Y muchas veces sucede así. Muchas veces podemos tener situaciones muy difíciles en nuestra vida, en nuestra familia, en donde aparentemente la mano de Dios se ha retraído, en donde aparentemente no somos escuchados porque no hay una respuesta concreta en ese momento. Y a veces no solamente hay gente atrás de nosotros que nos dice, que pueda decirnos, bueno, es que ¿por qué le pasó esto a esta persona, que dice que confía en Dios? ¿Dónde está tu Dios, no? Y a veces tenemos a alguien peor, una voz peor que nos dice esto, ¿no? Muchas veces nuestra voz interna nos puede decir, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué Dios no está actuando de esta manera? ¿Por qué Dios no se ha hecho presente en esta prueba? Sin embargo, es hermoso porque así como este salmista fue probablemente molestado con estas voces, inclusive hasta esa voz interna, la respuesta que él tiene, esta pregunta que le hicieron, dice, ¿por qué a decir la gente dónde está tu Dios? Esta pregunta que le hicieron era para poder hacer una maravillosa respuesta. Vamos a ver hoy de los versículos, bueno, tenemos la segunda sección que es de los versículos 3 al 8, y que de hecho es la parte más conocida de este salmo porque precisamente se trata de una comparación del Dios verdadero con los ídolos falsos. Ajá. ¿Quiénes estaban de alguna manera cuestionando al salmista? El mundo, el ambiente que había, sus compañeros, a lo mejor sus familiares, sus propios enemigos, y como decíamos, quizás el mismo, ¿dónde está tu Dios? Y esto Dios a través del salmista lo aprovecha para hablar de ese Dios en el que creemos y para hacer esa comparación que además nos llena de mucho aliento de ese Dios que es poderoso con lo que el mundo considera que es valioso y poderoso. Entonces, yo creo que el versículo más importante de este salmo es precisamente el 3.
Vamos a leerlo. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Qué maravilla de respuesta. Qué maravilla de respuesta para este salmista que lo molestaron con estas preguntas. ¿Dónde está tu Dios? No lo veo. A ver, ¿dónde está? ¿Cómo es? ¿Qué forma tiene? ¿Tiene ojos? ¿Tiene pies? ¿Cómo es? En estos momentos, ¿qué está haciendo tu Dios por ti? En estos momentos, ¿qué está haciendo tu Dios por el mundo? Y entonces el salmista dice, nuestro Dios, porque no solamente, además es impresionante porque nuestro Dios está en los cielos. Tú puedes personalizarlo, y porque hay algo muy importante, es la Biblia la tienes que personalizar para poderla vivir, para poderla acercarte a ti. Y tú puedes decir, mi Dios. Sin embargo, aquí me llama mucho la atención porque el salmista, aunque está hablando en singular, de repente dice nuestro Dios. Y es hermoso saber que no solamente te puedas sentir en esa aflicción, en esas pruebas, en esos ataques que recibes tú solo, sino también hay una comunidad que está sufriendo contigo. Yo creo que a todos los que estamos aquí nos duele mucho todo lo que está pasando en México y lo que está pasando en el mundo. Creo que nos duele mucho ver cómo la maldad crece día con día. Cómo el engaño está, estamos en una época muy oscura, se está oscureciendo la época en donde estamos viviendo, en una época de engaños, en una época en donde los gobiernos están tomando decisiones pues realmente equivocadas en contra del evangelio. Están dejando a un lado las cosas importantes y están siguiendo solamente una agenda. Estamos viendo que a estas decisiones de gobierno también los medios están de alguna manera ayudando, ¿no? Y tratando de convencer a la gente y aún los más vulnerables, que son los jóvenes, de que lo bueno es malo y lo malo es bueno, ¿no? Entonces, es en estos momentos donde, en vez de deprimirnos, porque muchas veces leyendo noticias y leyendo todas malas noticias puedes deprimirte, es donde tenemos que voltear a los cielos y decir, nuestro Dios está en los cielos. Y vaya que la otra vez teníamos el miércoles hablábamos de un tema difícil en el estudio, pero algo que me llamó mucho la atención es que, Miguel, comentabas, mira, quieres quitar toda duda, voltea a ver primero los atributos de Dios. Dios nunca se va a traicionar a sus propios atributos. Y entonces, cuando volteas a ver los atributos de Dios a través de las promesas de la palabra de Dios, dices, wow, verdaderamente estamos en verdaderamente podemos ver que Dios está en los cielos. Vamos a ver unos versículos que nos hablan de Dios en los cielos, ¿no? Dice Mateo 9, vosotros pues oraréis así, lo reconocen mucho, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Salmo 11:4, ve qué belleza. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. O sea, no tenemos un Dios, tenemos un Dios en los cielos, un Dios que está en alto, pero no es un Dios que ignora lo que está pasando en el mundo y que menos va a ignorar lo que está pasando en tu vida. Sus párpados se abren y te ven. Eso es impresionante. Primera de Reyes 8:39. Tú oirás, esta oración de Salomón cuando estaba consagrando el templo. Tú oirás en los cielos, en el lugar de tu morada, y perdonarás y actuarás y darás a cada uno conforme a sus caminos, cuyo corazón tú conoces.
porque solo tú conoces el corazón de todos los hijos de los hombres. En los versículos siguientes vamos a ver declaraciones de los ídolos, de donde tienen ojos, tienen boca, tienen pies y no les sirven de nada. Y aquí vemos como tenemos un Dios todopoderoso que sus párpados se abren y te ven. Y ven lo que hay en tu corazón. Que sus oídos se abren a tus oraciones. Siempre y cuando tú estés en una buena relación con Dios. Salmo 73, 25, esto lo conocen mucho, un hombre desesperado que decía, ¿dónde está Dios? Asaf decía, pero terminó diciendo, después de haber entrado al santuario de Dios, dijo, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Dios ciertamente, como decía Salomón, ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero ¿qué implica que la palabra hable de que Dios está en los cielos? ¿Sabes? Implica que Él está sobre todas las cosas, que Dios está sobre lo más alto. Implica que Él todo lo ve, que no hay circunstancia ni enemigo que esté más alto y que escape a la vista de nuestro Creador. Implica que en cada circunstancia que tengamos tú y yo, incluso por más adversa y grande que ésta se presente, tenemos que el cielo gobierna. Y sabes que en cada circunstancia que tenemos, el cielo gobierna. Dios, todo, eso es algo maravilloso. Dios está al control, está en su trono alto. A ese trono llegará nuestra oración. Y de ese trono vendrá la respuesta. Qué tranquilidad es cuando alguien, en un sentido, cuando tiene que resolver un problema y tuvieras un amigo, un familiar que estuviese en un alto cargo, probablemente no dudaría, y tú sabes que no puedes resolverlo por ti mismo, tú no dudarías en ir con esta persona y pedirle ayuda, ¿no? ¿Cuánto más no lo podemos hacer teniendo a Dios al cargo nuestro? Teniendo a Dios un cargo por nosotros, sabiendo que Él hace todo, ¿no? Y bien, nuestro Dios está en los cielos. ¿Y qué dice la segunda parte? La segunda parte es igual de poderosa. Dice, todo lo que quiso ha hecho. O sea, no solamente Dios ve todo, Dios está al control de todo, sino que esto te habla de una manera magnífica de lo que conocemos como su absoluta soberanía. ¿Sabes qué significa esto? Que no hay una partícula del universo que ya se haya salido de su control. Esto es algo impresionante, que aún la galaxia más lejana, Dios la conoce y la tiene bajo control. Dice, Él cuenta las estrellas y las llama por su nombre, imagínate. ¿Cuántas estrellas tenemos? Millones de millones. Eso es algo tan maravilloso como dice el mismo David. Me quedo aturdido de verlo, es algo tan maravilloso que no puedo comprender, ¿no? Y no hay nada, absolutamente nada, que no se haya hecho sin su mano, sin su propósito, sin su beneplácito. Y además hay algo muy importante, todos los planes que Él ha hecho le han resultado como Él ha querido. Nada lo toma por sorpresa, nadie es capaz de tomar y frenar su mano. Y en esto podemos ver cómo Dios trabaja con los elementos y cómo aún Dios prende a los actores en los elementos para poder hacer su propia voluntad. Tenemos ejemplos muy poderosos como el de Job. Ustedes se acordarán al principio del libro de Job cómo llegan todos los hijos de Dios y entre ellos Satanás, queriendo tentar a Dios. Bueno, Dios lo mete, por así decirlo, sin querer faltar el respeto, Dios lo mete a su juego, a Satanás, y lo utiliza para cumplir su voluntad en la vida de Job y para poder, a través de este libro maravilloso, enseñarnos muchas cosas a nosotros. También podemos ver
este punto en la vida de José, aún sus hermanos que por coraje y por envidia lo entregaron, lo vendieron como esclavo, casi lo matan, Dios utilizó este mal para convertirlo en bendición y para salvar a muchos, como el mismo José casi al final de su vida, o más bien después de la muerte de su padre, lo reconoce, ¿no? El mismo pagano y poderoso y soberbio rey Nabucodonosor pudo ver esta soberanía de Dios de primera mano. Él se volvió loco por su soberbia, y cuando él pronunció estas palabras, cuando él entendió la soberanía de Dios, le fue devuelta su razón. Es impresionante, el mundo cada vez se aleja más de Dios y cada vez se vuelve más loco, cada vez más sin razón. Nabucodonosor le fue devuelta la razón cuando reconoció a Dios en su vida. Y este versículo me gusta mucho, Daniel 4:35, ¿qué nos dice? Fíjate, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? El mismo rey Nabucodonosor, que era el hombre más poderoso del mundo en aquel momento, aquel que perfectamente se enojaba tantito y te colgaban, o con un capricho podía mover ejércitos y conquistar naciones, él mismo había entendido que algo que le había costado mucho trabajo entender, y tanto trabajo que él pensó que él hasta se volvió loco. Pero él entendió que ese Dios que Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego le habían anunciado anteriormente, le habían mostrado su poder, él entendió en ese momento que nadie, ni siquiera él, el mismo Nabucodonosor, podía detener la mano y decirle, ¿qué haces? Es impresionante, pero estamos con ese Dios. Nuestro Dios está en los cielos. Él ha hecho como ha querido. Sin duda alguna, este versículo 3 es de gran aliento para cada uno de nosotros, para los hijos de Dios, y más en este tiempo tan oscuro, en donde vemos noticias, vuelvo a hablar de estas noticias tristes y lamentables. Cada vez escuchamos que la maldad avanza más en estos tiempos, violencia, fornicación, blasfemia, hechicerías. Todo esto se puede ver por muchas partes. Y cada vez podemos ver todo esto. ¿Y qué es lo que nos exhorta todo esto, todo este versículo? Este versículo nos exhorta a poner precisamente, si Dios está en los cielos y le afirmamos que está en los cielos, pues nuestros ojos, nuestra mirada debe de estar puesta donde está el trono. Es un momento en donde tenemos que decir como Asaf dijo, porque nosotros podemos asustarnos ante toda esta aflicción, y es más, con nuestro propio egoísmo podemos ensimismarnos. Sin embargo, es importante voltear a ver a Dios, y como decías, Asaf, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Esteban también, en el clímax de su discurso, ese discurso es muy interesante, cuando agarran a Esteban y lo acusan, y entonces él les habla a todo el Sanedrín, aquellos que días antes habían crucificado a Jesús, habían hecho juicios muy injustos. ¿Qué le esperaba a Esteban? Lo mismo. Y ante un auditorio que rechinaba y pelaba sus dientes en contra de él. Esteban es curioso, pero Esteban no se defendió. Le dijeron que él tenía derecho a defenderse. Nunca habló mal de aquellos que lo atraparon. No abogó por sí mismo, sino que empezó a decir. Empezó a hablar de una manera a dar una cátedra
de la historia de Israel, para enseñarles a todas estas personas que decían amar Israel y la historia de Israel, y que conocían la historia de Israel, para decirles dónde estaban puestos. Ajá. Y él termina muy fuerte diciendo: Israel, que recibió todas las promesas, que tenía el pacto en sus manos, fue traicionado por el mismo pueblo, por sus antepasados. Fue traicionado por ellos y y Dios se lo reclamaba a través de los profetas que ellos mismos creían. Y ellos les dijo: ustedes llenaron la misma medida que sus padres. Ustedes están actuando, estas escrituras se están cumpliendo también con ustedes. Y entonces por eso aquellos hombres que se amaban a sí mismos y no amaban a Dios, porque si se hubieran amado a Dios hubieran caído de rodillas, en vez de caer de rodillas rechinaban sus dientes en contra. ¿Sabes? ¿Qué actitud tienes tú cuando te habla Dios directamente? ¿Rechinas tus dientes o te caes de rodillas? Y bien, pues finalmente les dio pretexto, pero para poder hacer lo que iban a hacer, pero Esteban dijo lo siguiente: con eso firmaba su sentencia, sabía que iba a firmar su sentencia, y en los versículos 55-56 de Hechos 7 dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, pues, fíjense lo que estamos viendo, puestos sus ojos en el cielo, en el peor momento de su vida, de su existencia, Esteban tenía los ojos puestos arriba en el cielo. ¿Qué vio? Vio la gloria de Dios. Y a Jesús, que probablemente él lo conoció personalmente, a Jesús estaba a la diestra de Dios. Si ustedes se acuerdan, días antes o meses antes, en el juicio de Jesús, Jesús mismo les dijo: he aquí, sí, yo soy el Hijo de Dios, y he aquí que veréis al Padre y al Hijo de Dios, no, veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del Padre. Y ellos, ¿qué hicieron? Se rasgaron las vestiduras. Y ahora esto que había dicho Jesús era una realidad. Dijo: he aquí, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Lo que Jesús les había dicho semanas antes se cumplía. Pero tristemente ellos no escucharon a Jesús, tampoco escucharon a su siervo y lo mataron. Pero aquí el punto, y volviendo al tema de este salmo: nuestro Dios está en los cielos, y esto era muy importante. Esteban volteó a ver al lugar adecuado, no volteó a ver aquellos dientes que le estaban pelando, sino volteó a ver a su Señor que estaba a la diestra del Padre. Pablo nos exhorta a través de Colosenses 3, del 1 al 3: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. A nosotros no nos gusta la idea de morir a nosotros mismos. Hemos escuchado desde hace mucho tiempo: muere a ti mismo. No, ¿cómo? Pero tenemos que darnos cuenta que la muerte es el lugar más seguro que tenemos. Y bueno, un muerto no es tentado ni es atacado por Satanás. Así que, de cierta manera, como dice aquí, el que está muerto, su vida está escondida con Cristo en Dios. Así que no desmayemos, no dudemos de nuestro Dios, y tampoco nos dejemos impresionar con todos los ídolos aparentemente poderosos de este mundo. Fíjate, Dios en su misericordia nos recuerda en muchos lugares de la Escritura qué son realmente estos ídolos, de qué valen estos ídolos, porque nosotros salimos a la calle y hay muchas cosas que nos pueden impresionar.
si no tenemos nuestros ojos puestos en Dios. Y muchas veces aún hasta podemos caer, ¿por qué Dios no nos ha dado esto? Pon tus ojos. Hay un himno que cantamos, que pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, ¿no? Y lo terrenal desaparecerá. Así que si tú pones los ojos en el cielo, donde está Dios, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, los ídolos de este mundo se desvanecerán, serán como nada. Me impresiona porque ahorita vamos a ver, a partir de la próxima sesión, qué son verdaderamente estos ídolos. Y vamos inclusive, hay muchos pasajes que nos hablan de lo que es verdaderamente un ídolo. Vimos la vez pasada el pasaje de Primera de Corintios, que nos dice, porque un ídolo no es nada en el mundo. Y es cierto, un ídolo no es nada. Pero vamos a ver cómo, desde el versículo 4, que nos habla de que estos ídolos podrían parecer muy impresionantes, porque son plata y oro, pero que no nos acordemos cuál es su origen y para qué sirven. Pero eso lo vamos a ver la próxima sesión. Bien. Esta es la última parte de esta sección, que es la locura de Lutero. Ya vimos su vida de inconverso, cómo era su carácter, una persona hipersensible, y en su incredulidad pues no era nada amable, inclusive era descortés con muchas personas, pero de acuerdo a todas las aptitudes y la mente que Dios le dio, aunque muchos pensaban que estaba loco, realmente no estaba loco, solo era una persona que tenía muchos problemas como muchos de nosotros tenemos en la vida, en nuestra búsqueda de Dios. Vimos cómo Dios se revela a su vida, y en esa oración que analizamos la semana pasada, prácticamente ese fue el momento de su conversión. Se llama el lugar de la torre, porque fue ahí donde él, buscando a Dios, conoció al que iba a cambiar. La vez pasada también vimos la parte del joven rico, y nosotros vemos un contraste entre una persona que busca a Dios para justificarse de una manera equivocada, donde Jesús, en este caso, tiene que enfrentarlo a su verdadero ídolo, a su verdadero problema. Y vemos 1500 años después a otro hombre que Dios tuvo que enseñarle una compleja lección. A diferencia del joven rico que quería justificarse, la carga de Lutero cada día era más fuerte. Y eso me recuerda el Salmo 32. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso nos pasa a todos cuando realmente no tenemos una relación con Dios. Cuando Dios nos toca, cuando Dios nos está llamando, nosotros, como el joven rico, podemos justificarnos de muchas cosas, podemos razonar lo que nosotros queremos, pero realmente a Dios no lo vamos a engañar. Ahí lo acabamos de ver en el Salmo. Él está en los cielos y Él todo lo sabe, todo lo conoce. Cuando David también enfrentó esta situación, en este mismo Salmo declara: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Qué fácil, pero qué difícil. Expresar estas palabras puede ser fácil, puedes leer el Salmo y las estás expresando. Pero Dios no quiere pensamientos
errantes. Él quiere que se fije la mirada en Él. Recuerden, nosotros estamos viendo el estudio, la santidad de Dios. Y así como también el caso de Isaías, cuando se enfrenta a la santidad de Dios y prácticamente Dios lo cambia, pues Lutero también le sucedió eso. Recuerden que ya habíamos comentado que como abogado era brillante, y el hecho de analizar y conocer la ley de Dios, pudo entender la condenación perfectamente. Y él no vio salida ahí. ¿Dónde ocurrió el milagro? Cuando pudo ver la gracia de Dios. Recuerden ustedes que ninguna persona se va a convertir si no ve su pecado en magnitud, se siente perdido verdaderamente y por otro lado ve la gracia de Dios. La semana pasada les compartía este versículo de Malaquías 3:2. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla resplandecer o florecer. En tu ira, acuérdate de tu misericordia. Esta última frase es muy importante. En tu ira, que es lo que produce el pecado. Acuérdate de tu misericordia. Y es precisamente donde el genio de Lutero pudo entender o se le pudo aclarar en la mente el dilema en que él estaba viviendo. Recuerden ustedes que se pasaba confesando 6 horas al día siguiente de los pecados que había cometido el día anterior en el monasterio. Tan grande era su sentimiento de culpa, pero no podía librarse. A veces nosotros queremos luchar con la culpa y razonamos muchas cosas para evadir la responsabilidad de enfrentar nuestro pecado, de tener el verdadero arrepentimiento. Luchamos contra ello, pero nunca vamos a tener victoria. ¿Por qué? Volvemos al Salmo 32. Cuando el Espíritu Santo nos está tocando, el peso de nuestro pecado nos va aplastando. Nos va haciendo más infelices, nos va haciendo más inseguros. Imagínense qué tan inseguro estaba Lutero, que 6 horas confesaba sus faltas del día anterior. Y bueno, el sacerdote le dice: oye, estás en un monasterio. Digo, con que 5 minutos confieses lo que pasó, ¿no? Pero ella tenía una conciencia de culpa muy grande. Nosotros no nos vamos a poder realmente convertir verdaderamente si no nos sentimos perdidos. Y tú solo te vas a ver perdido si te enfrentas a Dios. Recuerden, y de esta manera te he de hacer a ti, oh Israel, y por cuanto te he de hacer a ti, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Imagínense ustedes presentarse sin la gracia de Dios delante de Dios. Vamos a quedar fulminados. Si ustedes ven en el libro de Éxodo, cuando Dios le dice a Moisés, cuando se revela en el monte a todo Israel, y todo Israel le dice: no, ya no oímos la voz, ya no queremos oír la voz de Dios porque sentimos que morimos. Mejor que Dios te hable a ti, tú nos dices. Y solo estaban viendo un destello en el monte, ¿no? La imagen de Dios. Imagínense ustedes, no nos hables porque sentimos que morimos. Yo creo que ahí es donde va a ocurrir el verdadero arrepentimiento. Mucha gente hoy en día ha elaborado, y esa ha sido la parte de la trampa del diablo. La vez pasada decíamos que Israel vivía en la esclavitud de Egipto. El pecado produce esclavitud. Y que cuando fue conquistado por Nabucodonosor, él trató de hacer que se asimilara a Isaac, Medrac y Abednego,
la religión. Y es lo que está pasando en este día. Hoy las convicciones en el cristianismo se han diluido porque la gente se ha asimilado al sistema de pensamiento. Y es ahí donde nosotros debemos de tener temor. Que tú puedes decir, no, los de afuera. No, tú. ¿Qué tanto te has asimilado al sistema de pensamiento de este mundo? Porque la gente que pasa a nuestro alrededor se está yendo al infierno. Y a veces tú los ves pasar y dices, bueno, no quiero tener conflictos, son muy agresivos, si les hablo de Cristo arremeten contra mí, mejor allá ellos. Pero se nos olvida que si realmente somos salvos, nosotros somos luz, somos el reflejo, nosotros reflejamos la luz de Cristo. Pero para poder reflejarla correctamente, tenemos que vivir verdaderamente para Él. Y ese es precisamente donde hay un precio que pagar, pero es un precio que no es doloroso si ves la magnitud del amor de Dios. Lutero ese día la vio. En mi caso personal, hace muchos años, yo me independicé de la compañía donde trabajaba, porque yo vi que ya no iba a seguir progresando ahí. Y cuando yo puse mi negocio, ahí es donde estaba leyendo la Biblia. Ahí fue donde yo me convertí. Todavía estaba en los inicios y me pasaba todo el tiempo que estaba libre leyendo la Biblia, muchas horas al día. Y llegó el momento en que Dios me hizo ver mi pecado y ahí fue donde yo me arrepentí y mi vida cambió. Para mí esa fue como la torre de Lutero. Y yo creo que todos nosotros debemos de buscar a Dios hasta encontrarlo. Unas personas pueden hacerlo de una manera, otros tendrán su torre, otros yo ahí, como en mi despacho. Una persona se metió en un closet ahí a leer la Biblia, platicó alguna vez. Pero la verdad es que si no llegamos a ese momento, no le vamos a ser útiles a Dios. Entonces, Dios le habló a Isaías en la antigüedad, y ahora le habla a otro joven, bueno, quizá ya no tan joven, pero a otro hombre, a Lutero. Y realmente en su conversión, su vida cambió. Su destino dependía de una respuesta que Dios le reveló a través de la epístola de Romanos, porque él dijo, quiero entender qué decía Pablo. A ver, ¿por qué Pablo expresa eso? Y no lo entendía hasta que vio precisamente la excelencia de Dios. Pero, como decía yo hace un momento, el mundo corre, este mundo, mencionaba a Alex en el Salmo, ¿sí? Se está yendo a la deriva, vemos guerras, ciclones, ahora lo que acaba de pasar en Acapulco, ese temblor. O sea, Dios está hablando, ¿perdón? Huracán, ¿verdad? Perdón. Dios está hablando a la humanidad y la humanidad no lo entiende. Y los malvados no son estorbados. Recuerden, Isaías 26:10. Se mostrará piedad al malvado y no aprenderá justicia. En tierra de rectitud hará iniquidad. ¿Por qué este pasaje? Porque muchos piensan que al final Dios va a perdonar a todo el mundo. Muchos podemos pensar que por asistir a un lugar aquí o por conectarnos en el Zoom, ya no va a pasar nada. O sea, ven ustedes, quizá tengamos que reducir los espacios. Estamos pagando un precio por un número de personas y cada día vienen menos. O sea, ¿qué pasa en las vidas? ¿Estamos nosotros diciendo mentiras? ¿Estamos diciendo la verdad? Algunos no la entienden, quizá algunos no pudieron venir. No se trata de que pasen lista, sino que generen. Pero ¿dónde está el amor por Cristo? ¿Dónde está el verdadero fervor de tener un encuentro con Dios? Si para ti, que estás aquí o que estás quizá viéndolo, no te da la suficiente convicción de tener este encuentro, algo anda mal en tu vida. Y lógico, si no puedes ver tu necesidad de Dios, ¿cómo puedes ver la necesidad de otro? La gente está yendo al infierno.
Muchos están muriendo injustamente, como pasa ahora ahí en Israel, en toda esta guerra. Muchos inocentes, muchas mentiras también por los terroristas, que son especialistas en mostrar imágenes diferentes. Había el testimonio de un soldado que decía que todo lo que está rodeado a los hospitales está lleno de explosivos y bombas. Ellos sueltan una bombita para destruir un túnel y explota todo, para echarle la culpa a Israel, y todo el mundo está así sobre Israel. Este hombre narraba, es un soldado. Nosotros ayudamos a la gente, nosotros no le hacemos daño, pero sí tenemos que destruir a estos que están precisamente sus lugares principales de acuartelamiento, están bajo hospitales y todo eso. O sea, un pensamiento malévolo. ¿Para qué? Para destruir a la nación de Dios. Y todo el mundo se subleva, y va a llegar el momento que todo el mundo le dé la espalda a Israel, dice la Escritura, y es donde Dios va a intervenir. Pero bueno, eso es lo que pasa en el mundo. Pero ¿qué pasa en tu vida? O sea, que tantas mentiras puedes estar permitiéndote, y ya te acostumbraste a vivirlas. O ya te acostumbrarte a tener una relación superficial con Dios y crees que con eso es suficiente. Y no te das cuenta que la Biblia dice, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Dios ve el corazón. Entonces, la verdad es que la verdadera conversión es calificada en relación al grado de la santidad que nosotros veamos de Dios. Si tú no ves a ese Dios santo y temes, jamás te vas a convertir. Pero no vas a poder engañar a Dios. Él sabe lo que hay en ti. Este hombre luchó y descubrió primero quién era realmente Dios, y más temió. Luego vio las demandas de la ley. Recuerden, era un genio en la jurisprudencia, por tanto pudo asimilar perfectamente la ley. Pero ¿de qué te sirve conocer si no hay una esperanza? Volvemos a Malaquías, ¿no? En tu ira, que es lo que produce la falta del cumplimiento de la ley, acuérdate de la misericordia. Ahí está, la ley produce ira y castigo, porque no la podemos cumplir. Y Cristo nos da la misericordia. Pero Cristo ha sido velado, cuando menos en el sentido de que para que Él pueda realmente salvarnos, tenemos que tener una verdadera convicción de pecado. Y la humanidad corre como un río y no se da cuenta que va al infierno, que es el peor lugar. Tú puedes decir, no, este mundo está cada día peor. El infierno es un lugar donde no hay retorno. Toda persona que muera y vaya ahí es por toda la eternidad, donde va a ser castigada día y noche. Como dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecida para los hombres, que mueran una sola vez, y después de esto, el juicio. No hay otra. Entonces a lo mejor tú dices, no, yo ahorita no, después busco a Dios. Si no te das cuenta, la humanidad no se da cuenta que mientras más dejes correr el pecado en tu vida, más se endurece tu corazón, más insensible te vuelves a las cosas de Dios y pierdes o vas perdiendo la capacidad del arrepentimiento. Si no, Eclesiastés 12:1 no diría, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que lleguen los días malos, vengan los días malos y lleguen los años en los cuales digas, no tengo contentamiento. Nosotros hemos visto personas que se sienten cristianas de 30, 40 años y no tienen contentamiento porque Dios realmente no está en su corazón. Pero cuidado les digas, no, tú no eres salvo, porque bueno, se enfurecen. Entonces, para Lutero fue la experiencia de la torre y le dio un nuevo entendimiento, porque él había nacido de nuevo. Fue tocado por Dios, recuerden, ninguno de nosotros se puede realmente convertir si no es tocado por Dios. Jesús dijo, no se les olvide, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere.
A lo mejor Dios te está llamando y tú no respondes porque estás muy ocupado en muchas cosas. Al último, Dios, lo que te queda de tiempo es Dios. ¿Y tú crees que es justo para Dios, quien te creó? ¿Tú crees que es justo para Dios quien te sustenta, te mantiene y te sostiene? Quien permite que todavía respires. Quien hace salir su sol sobre malos y buenos. Quien hace llover sobre justos e injustos. Toda la humanidad deberíamos vivir para reverenciar a Dios, pero no le conocen. Recuérdense Romanos 1:18 en adelante. La ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, etc. Entonces, la humanidad es ciega, es ignorante. Deja que los muertos entierren a sus muertos, le dijo Jesús a un hombre que le quería seguir. Pero primero dijo, deja que vaya a enterrar a mi padre. Y Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú ven, sígame. Tú ven y sígueme. Aquí Dios te está hablando a ti hoy. Tú ven y sígueme. Si estás escuchando mi voz, responde a ella. Porque si no respondes, vas a ir perdiendo la capacidad de responder hasta que ya no puedas creer. Va a llegar el momento en que la humanidad va a ser juzgada y va a tener claro en la mente que está siendo juzgada con Dios. Pero dice el Apocalipsis, pero aún así no se arrepintieron de sus malas obras. Ya estaba demasiado endurecido su corazón. En Egipto, el faraón sobre el cual Dios tuvo que descargar 10 plagas. La última fue la crucial. Él ya había determinado no seguir a Dios. Porque aún sus hechiceros que imitaron al principio los milagros que hizo Moisés, obviamente con sus artes diabólicas, llegó el momento que le dijeron, este es el gran poder de Dios. Y no se sensibilizó, y a la larga le costó la vida a él, a todo su ejército, sepultado ahí en el mar muerto. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Tienes tú hambre y sed de Dios? Personas como Lutero se pueden condenar el día de mañana. ¿Por qué? Porque él no descansó hasta encontrar a Dios. Y una vez que lo encontró, no descansó. Se opuso a todo el mundo. Se opuso a todo el sistema religioso ya totalmente sumergido en la idolatría y en la mentira. No importa que estuviera el rey, que estuviera el papa, todos los sacerdotes que le dijeron, si no te retractas, te va a ir mal, ¿no? Y él dijo, ¿a quién voy a seguir? Dios se está revelando a mi vida. Alguien que lucha contra el mundo es a quien Dios se revela en su vida verdaderamente y responde. Alguien que solo deja pasar el mundo es porque realmente Dios no se ha revelado a su vida. O se ha revelado y te ha dicho, no, ahorita no tengo tiempo. Tengo que ir a comprar, a ver la huerta que acabo de comprar. No, es que me acabo de casar, luego voy. Acuérdense, ¿no? El llamado a las bodas. ¿Cuál es tu caso? ¿Qué vas a hacer? Dios no te necesita a ti, pero como creyentes, si es que realmente lo somos, nos ha dado el privilegio de padecer por el nombre de Cristo, como dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. ¿Qué tanto estás dispuesto a padecer por su nombre? A veces Dios nos cambia las cosas, nos cambia la situación, y en los cambios, en las pruebas, es donde realmente se va a manifestar el carácter cristiano, la devoción a Cristo. Cuando las cosas cambian, vienen las crisis. Pero de ahí surge la verdadera entrega. O sea, ¿qué estás dispuesto a hacer? ¿Sí? Entonces Lutero primero vio a Dios como un juez airado contra el pecado, y por eso
Él dijo que lo odiaba porque no había visto su gracia. Pero cuando tú ya ves su gracia manifestada en tu vida, o lo amas o realmente no has creído en Él. Recuerden, lo hemos dicho varias veces, tu grado de entrega va en función del grado de conocimiento verdadero de Dios. Si poco te estás entregando, poco lo conoces o no lo conoces. Si haces poco esfuerzo por buscarle cada día, pues es que no es lo más importante para ti, cuando Él debería ser lo más importante. Recuerden, como dice Hebreos, que toda la creación está sostenida por su palabra. Por tanto, una verdadera vida cristiana está sostenida por su palabra. ¿Qué tanto anhelo tienes de ir con Dios para encontrarte en Él, en la palabra? Para este experto en jurisprudencia, Lutero, una de las cosas que lo hizo tambalearse, recapacitar y ver una luz ante su culpa, fue Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por su fe vivirá. Esa fue su luz. Él podía comprender todo, pero lo que él había comprendido por sobre mucha gente, lo estaba llevando al infierno. Su culpa lo consumía. ¿Qué tanta culpa tienes tú de esto? Pero aquí él entendió que era la misericordia de Dios lo que realmente lo iba a salvar. Y se agarró de Dios. Fue a Él, y así como Jacob le dijo un día al ángel de Jehová, no te soltaré si no me bendices, Él hizo lo mismo y se convirtió en una nueva criatura. Su vida cambió, ahora tuvo un significado verdadero. Y aquí volvemos al punto, hacia nosotros. O sea, ¿qué significado tiene para ti el ser el verdadero cristianismo? El encuentro con Dios es lo más dulce y hermoso que nos podemos imaginar. Recuerden, en el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo. No hay experiencia más sublime y satisfactoria que estar en la presencia de Dios, porque ahí hay plenitud de gozo. Y por otro lado vemos a Nehemías 8:10, el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por lo que podemos deducir que si tú no estás cerca de Dios y paladeas o saboreas las dulzuras de su amor, ¿qué es lo que te va a llevar a dar tu vida y a dar tu vida por el servicio a Él? No vas a cambiar. Entonces, si tú no tienes ya esa fuerza, es que ya te asimilaste a este mundo de una u otra manera. ¿Qué dice Lamentaciones 3? Escudriñemos nuestros caminos y volvámonos a Jehová. Después de la gran tragedia que le pasó a Israel por su desobediencia, por su necedad, por la dureza de su corazón, habiendo tenido la ley, se fueron a los ídolos. Ay, Isabel, ¿cómo no? Israel, ¿cómo? Habiendo visto el poder de Dios a través de las plagas, ¿cómo visto manifiesta su presencia en el monte Moriah? ¿No? Y no lo movió porque realmente no se convirtió de corazón. ¿Dónde está tu corazón?
en tu ira, acuérdate de tu misericordia. Si tú realmente has conocido a Cristo, entonces sabes que la gracia de Dios está a tu favor. Y mientras más vivas, más va a ser ese amor desbordante en ti, y la pureza de tu vida va a aumentar. Si no, quiere decir que no has visto la gracia de Dios. Quien no vea a un Dios airado contra el pecado, no se va a convertir. Recuerden, como dice el Salmo 8:9, que Dios está airado contra el impío todos los días. Dios no tolera el pecado porque sabe los efectos del pecado. Nosotros estamos viviendo como humanidad los efectos del pecado. Y más en esta última época donde la ciencia ha aumentado, la tecnología ha aumentado, es el peor tiempo, la peor época, porque el pecado se ha manifestado. Entonces Dios tiene que dar indicios de su ¿cómo podríamos decir? De su disgusto a través de lo que pasa en la tierra, o sea, en la tierra. Recuerden, la creación fue sujeta a maldición por causa de la desobediencia. Y cuando empiezan a pasar cosas así como estamos viendo ahí todo el mundo, o sea, que Dios no está hablando, que Dios no está diciendo, ahora olvídate de los demás, tú. No te acostumbres a proyectar en los demás, porque Dios es el que siempre te quiere hablar a ti, es el que te quiere enfrentar a ti. Entonces, si uno ve si no ves a Dios a través de la gracia, todo es como una nube oscura, con una cortina que te nubla todo el entendimiento. Recordemos, el pecado produce ceguera. Y el único que puede quitar la venda de la ceguera es Jesús. Por eso Él dijo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero en ese mismo pasaje, en el 8:34, dice, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces, ¿qué es lo que tú estás permitiendo en tu vida? Si estás en pecado, si no tienes convicción, no digas que eres creyente, porque el verdadero creyente tiene el Espíritu Santo, que aumenta la convicción de 1 a 1000, por decir una cifra. Quien realmente es salvo no puede estar en paz y a pecado hasta que confiesa. Pero si tú conscientes el pecado y ahí vas, bueno, quiere decir que no te has visto en el espejo de la santidad de Dios, obviamente revelada a través de su palabra. Aquí estamos viendo conversiones verdaderas a lo largo de este estudio de quienes vieron la santidad de Dios y su vida cambió. Y a tal grado cambió que cambiaron las épocas de alguna manera. Porque todo el movimiento protestante, que lo que podemos decir protesta contra el pecado, surgió a partir de aquí, de este hombre, que tuvo muchos problemas, pero un día Dios lo iluminó. Pudo verse perdido, pero a su vez pudo ver la gracia de Dios. Y el mundo corre a nuestro lado rumbo al infierno. A veces muere gente inocente. Pues sí, muere gente inocente por causa de el pecado de los demás. Y nosotros podemos seguir siendo insensibles a lo que pasa. Entonces, cuando tú comprendes la gracia, es como si se abrieran de par en par las puertas del cielo a tu vida. ¿Y por qué yo digo esto? Porque la seguridad de la salvación
es algo que te hace ir por sobre las circunstancias de esta vida y te permite actuar con aplomo contra el pecado, contra las tentaciones. No quiere decir que no puedas ser tentado, claro que sí. No puede decir que quieras evadirte de una responsabilidad, claro que sí. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, se sostiene por vivir sobre la base real del Evangelio, por la verdad del Evangelio, por la gracia de Dios. Y ahora el mundo está engañado. Entonces, cuando Lutero comprendió todo esto, su carga fue quitada, ¿no? Como Jesús dijo, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿Realmente estás reposando en Dios? ¿Realmente estás depositando tus cargas al grado que descanses? ¿Qué significa para ti que Dios dice te haré descansar? Depositar tu confianza en que Él hará te libera a ti de un peso que Dios no quiere que lleves. Él te dice, venid a mí y yo os haré descansar. ¿No estás descansando? ¿Estás llevando tus propias cargas? Es que realmente no estás yendo a Jesús. Y Él dice, ven a mí. Entonces, para Lutero, esa locura, ese peso terminó. Por fin, él pudo sentirse fuerte para enfrentar, como Esteban, al concilio de la caída iglesia de entonces. Habían pasado 1500 años, más o menos, de la iglesia primera, donde Esteban le pasó esto. Y ahora estaba en una situación diferente, solo que ahora era el falso cristianismo lo que operaba. Pero para Lutero, este pasaje retumbaba en su mente. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre uno somos. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿por qué no estás teniendo victoria? Ahora todo tenía sentido para este hombre. Él sí podía ir a protestar, porque sabía que Dios estaba tras de él. Como dice Jeremías 20:11 creo. Jehová está tras mí como poderoso gigante. Como poderoso gigante. Y si tú no estás apropiando esto, pues es lógico que te tambalees ante la vida, ante los problemas de la vida. ¿Qué acaso Dios no puede darle sustancia a todas las cosas? Claro que sí. ¿Acaso Jesús no levantó a Lázaro de los muertos? ¿No le dio pan a los 5,000 y luego a los 4,000? ¿Acaso no caminó sobre las aguas? Israel sacó fuerzas de debilidad cuando creyó en Dios. Uno podía perseguir a 10,000 y 10,000 a toda una nación, pero cuando dejaron de creer en Dios fue al revés. Un enemigo hacía correr a 10,000 de Israel. Se invirtió el proceso. Si tú estás buscando felicidad y satisfacción en las cosas que te brinda esta vida, que todo tiene relación con el pecado, ya estás alejado de Dios. Quiere decir que ya te asimilaste a este sistema y estás prácticamente viviendo por los valores de este mundo. ¿Y qué dijo Jesús en 1 de Juan 2:15-17? No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él.
Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vana gloria de la vida, no procede del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Qué grande es tu amor por Cristo, o qué grande es tu amor por el mundo. Tienes que recapacitar, tienes que entender, tienes que hacerte algunas preguntas. ¿Qué pasa en ti cuando te ves a la luz o al espejo de la santidad de Dios? Recuerden a Isaías, ay de mí que soy muerto. Si tú no tienes esta convicción que te lleva a apropiar más y más la gracia de Dios, claro que no eres salvo, no te engañes. No porque vengas a un estudio como este eres salvo, no porque oigas la palabra de Dios eres salvo. ¿A qué creen que se refiere la Escritura cuando dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos? Ahí está la clave. Mencionar el nombre de Dios es una cosa, y Jesús dice: no todo el que lo menciona entrará, el que hace la voluntad de Dios. Y entonces pregúntate, ¿tú estás haciendo la voluntad de Dios? ¿Qué haces cuando sientes culpa por tus pecados? ¿Los justificas? ¿O dices, no, después arreglo, ahorita estoy muy divertido aquí? O la convicción es creyente y como el Salmo 32, ¿no? De día y de noche se agravó sobre mí tu mano hasta que confesé mi pecado. Bueno, ahí está. ¿Qué significa para ti esta frase, que yo diría que es la frase importante de este estudio? Mas el justo por su fe vivirá. ¿Tienes fe? Ya sabemos que la fe es un don, teóricamente, ¿verdad? La fe es un don. Ya sabemos que quien produce el arrepentimiento es el Espíritu Santo. Tú no lo puedes lograr. Tú no puedes tener la fe que salva. Pero cuando menos eres honesto, como aquel hombre cuando baja Moisés de la montaña Jesús después de orar en la montaña, y los discípulos no pudieron sacar el demonio del muchacho aquel, su hijo. Señor, tus discípulos no pudieron. Y él dijo: si tienes fe, al que cree todo le es posible. Y él dijo: creo. Pero seguramente ahí el Espíritu Santo, que estaba actuando al máximo, le hizo ver que no tenía realmente fe. Y él dijo: auméntame la fe. Luego más adelante los discípulos le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos? ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Por su falta de fe. ¿Se dan cuenta? El justo vivirá por fe. No quiere decir que no va a tener problemas. No quiere decir que no va a enfrentar circunstancias difíciles. Es más, mientras más te entregues, más pruebas vas a tener. Más circunstancias difíciles vas a vivir. Pero la fe te sacará de todas ellas. El verdadero tesoro que Dios le da a sus hijos es la fe. No cosas, no bienes, no riquezas. Porque la fe es la sustancia, le da sustancia a todo. Si creyeres y no dudares, no solo harías a esto de la higuera, sino que si dijeres a este monte: quítate y échate en el mar, te será hecho. Y todo lo que pidas en oración, creyendo, lo recibiréis. Cuando Jesús dice todo, ¿está poniendo alguna excepción? No, todo. ¿Por qué nos dejamos amedrentar por las circunstancias? Porque no estamos poniendo los ojos en Jesús. Porque no estamos viendo su gran amor.
porque no hemos visto su santidad y eso no nos ha causado ningún temor que cause la convicción que nos lleva al arrepentimiento. Por eso es tan importante este estudio. ¿Cuánto tiempo nos pasamos estudiando los atributos de Dios? ¿Alguien tiene una idea? Fácil, 5 años o más. ¿Y te acuerdas de 5? Ponte a pensar en tu mente. Quizás cada día de tu vida debías de repasarlos. Hasta Héctor repartió unas carteleritas con los atributos de Dios. Entonces, despertemos. Levántate, tú que duermes, y te alumbrará Cristo. Despabilate del sueño del pecado. Vuélvete a Dios. No crean que a mí en lo personal me importa que esté vacías las sillas, porque Dios puede hacer mucho con pocos. Dios no quiere que se llene esto, quiere calidad. Quiere personas que verdaderamente quieran vivir para Él. Y sí, yo creo que de aquel año entrante vamos a tener que hacer ajustes, porque es injusto, sobre todo ahora que han pasado muchas circunstancias, que estemos pagando por sillas donde a muchas personas no les interesa venir. Pero si tú realmente amas a Dios, entonces las cosas son diferentes. A través de una persona, Dios puede hacer mucho, como el caso de Esteban, por ejemplo. Vamos a dar gracias. Señor, te agradecemos mucho por este estudio y gracias por esta exhortación, Señor, tanto de ver tu grandeza y el lugar que tú tienes en el Salmo, como en esta final exposición de la vida de Lutero, este hombre, quien dijo que Dios sea Dios. Padre, ilumínanos y trabaja en nuestras vidas para que podamos verdaderamente consagrarlas y podamos, Señor, ver tu gloria, pero haznos ver también, por otro lado, Señor, para que podamos apreciar tu salvación y esto, tu santidad. Claramente la Escritura dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que, Señor, es un punto tan importante para poder apreciar la gracia de Dios, ver tu pureza y que tú estás en contra del pecado, pero que en tu misericordia nos diste la salida al juicio por nuestras faltas. Gracias por ello, Señor. Bendice a nuestra iglesia y tu guía, Señor, todos los pasos que tenemos que seguir para estar en tu voluntad. Te queremos pedir, Señor, por Estela, que te está pasando esta prueba tan difícil con su mamá, porque tú derrames toda tu gracia y la fortalezcas en estos tiempos, y mañana que la van a operar, que tú, por otro lado, Señor, operes a través de las manos de los médicos para que ella pueda salir adelante. Pero lo más importante, Padre, es que a través de esta prueba su mamá te pueda conocer, al igual que el papá de Estela. Y aún sus hermanos, Señor, tantos años o escuchando el mensaje. También te rogamos por la salud de Margarita, Padre, para que pues ella no se siente bien de salud, pero queremos pedirte, Señor, que la liberes precisamente del peso de la muerte de su hijo. Señor, sabemos que tú puedes consolar, consuélala. Hazle saber que tu voluntad es buena, agradable y perfecta, y que tú hiciste todo por la salvación de su hijo. Sabremos un día todo lo que pasó, pero ahora, ya que todavía está aquí, consuélala, Señor, y ayúdala, para que ella pueda reposar en tu fe y en tu gracia y no repercuta esto en su salud. También te rogamos mucho, Señor, porque en nuestra iglesia tú verdaderamente pongas ese amor por ti,
ese compromiso contigo, Señor, no con nadie más, de poder estar cada día, Señor, a través de la palabra en comunión contigo, y en los estudios de domingo, Señor, te pedimos que tú pongas esa convicción, porque tú lo pones como un mandamiento de reunirnos, y cuanto más cuando aquel día se acerque, que lo vemos con claridad. Señor, bendice a nuestra iglesia, trae la salvación a aquellos a quienes tú sabes que no son salvos, solo tú lo sabes. Hazles ver, Señor, su pecado, su maldad, y llévalos a ti. Y a los que ya somos, Padre, tú llévanos una pureza mayor, una santidad mayor, para poder servirte de verdad, Señor, y glorificarte con nuestras vidas, como personas en lo individual y como parte del cuerpo de Cristo cuando tú vengas. No permitas, Padre, que ese día salgamos avergonzados. Más bien te rogamos mucho que nos mantengas siempre en la sana doctrina, en las sanas enseñanzas de la vida. Y nosotros sabemos, Padre, que mientras más se acerca aquel día, más desertores va a haber. Pero, Señor, enséñanos a predicar la pura verdad y nunca salirnos de ella. Todo esto, Señor, te lo pedimos en nombre de Cristo Jesús.